Comprar, invertir en instituciones del Estado. La estructura delictiva de Norero no tenía límites en cuanto a sus alcances. Damos la bienvenida al doctor Santiago Basabe, politólogo, investigador de la Flaxo, analista político y director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencias Políticas. Doctor Basabe, bienvenido. Quisiéramos conocer su opinión sobre el caso Metástasis, que entre otras cosas obliga a buscar formas para sanar esta anemia institucional del Ecuador. Hola, buen día. Buen día con día Días. con la audiencia. Gracias por la invitación. O sea, yo creo que es develar algo que se conocía hace mucho tiempo ya en el país, por diversos medios, informales todos, desde luego, sin pruebas suficientes para presentar acciones judiciales o denuncias ante la fiscalía, por supuesto, pero son cuestiones que se sabían en el medio, ¿no? En el medio periodístico, en el medio de la política, en el medio de la opinión, en el medio de la ciudadanía en términos generales. O sea, son cuestiones que se sabían y que tienen varias características además. Esto no es una cuestión de este gobierno, ni del gobierno del señor Lasso, del señor Moreno, incluso ni del señor Correa, es una cuestión estructural, es una cuestión que viene de muchísimo tiempo atrás gestándose y que lo que se conoce además es una parte muy pequeñita de todo el entramado de corrupción que existe en el país. El punto me parece ya no es tanto describir lo que ha sucedido, que es lamentable, que no hay que restarle importancia desde luego, sino qué es lo que le viene al país hacia adelante. Y ahí me parece que debería estar la discusión y no lo está. Y no lo está por una serie de razones. Una de ellas, quizás la de las más importantes, es que a los actores políticos no les interesa generar un cambio. No les interesa abiertamente. Si es que la ciudadanía presta atención, como lo suele hacer, a las declaraciones de los representantes de las agrupaciones partidistas, a los líderes políticos, no hay uno solo que diga que hay la necesidad de un cambio estructural al Poder Judicial, por ejemplo, a la carrera judicial, a la forma como seleccionamos jueces. Y no lo hacen porque les interesa que se mantenga así, porque de eso se benefician los actores políticos en general, las derechas, las izquierdas, indistintamente de los colores. Entonces, yo creo que en general el caso Metástasis nuevamente da cuenta de un problema que viene de mucho tiempo, pero que desafortunadamente yo no he observado que haya el mínimo interés de generar una reforma estructural, que es la que corresponde en una situación de este tipo. Doctor Basabe, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Usted precisamente dice que no se visualiza, pese a que esto ya viene desde hace muchos años y ha sido asimismo un secreto a voces lo que pasaba dentro de las cárceles del país y la infiltración del narcotráfico. Sin embargo, nos preguntamos si esta nueva estructura que debería tener el país podría pasar ahora a través de esta consulta popular que está planteando el presidente de la República, Daniel Noboa. Se aspira a que quizás hasta el mes de abril esta consulta popular podría estar lista. Se ha anunciado ya el trabajo de algunas preguntas, entre ellas precisamente reformas al sistema de justicia, pero se requiere únicamente reformas al sistema de justicia, se requiere una reforma completa del Estado. Tenemos el Consejo de la Judicatura, tenemos en general las instituciones gubernamentales. El problema de la consulta popular es que es una consulta popular cuando ha iniciado el proceso electoral, cuando el calendario electoral ha arrancado, que va a ser en febrero, y cuando quien consulta quiere ser candidato presidencial. Me refiero al presidente Noboa. Entonces, son dos hechos que alteran de forma fundamental al contenido de las preguntas. Preguntas trascendentales que busquen cambiar la estructura del país no se van a presentar porque esas no le van a dar votos al presidente guión candidato Noboa. Entonces seguramente van a ser preguntas que se orienten a ganar la consulta popular, tratar de ganar un poco de legitimidad con la consulta popular y apalancar su proceso de campaña electoral. Claramente está dado, o sea, las cosas son relativamente obvias. Sin embargo, siempre hay que dejar la posibilidad de que el presidente plantee preguntas de fondo, que nuevamente decía hace un momento, las preguntas de fondo no tienen que ver con cuestiones de coyuntura. Lo del caso Metástasis es coyuntura, es un tema gravísimo, desde luego, pero es pura coyuntura. En el país no se trata de cambiar nombres, no se trata de sacar a X del Consejo de la Judicatura y poner a Y que todo va a cambiar. No,
no se trata de sacar a B y C juez de la Corte Nacional y todo va a cambiar. No pasa por ahí, pasa por una reforma estructural que tiene que ver, por ejemplo, había dicho, con la creación de una escuela para poder ser jueces, que implique al menos entre 2 y 3 años de formación. Eso no le interesa a nadie, por ejemplo, no le interesa a nadie. Bueno, Cambiar allí me permitiría decirle, doctora Basabe, lamentablemente lo de Cuenca a veces no trasciende a nivel nacional, pero aquí ha habido una gran cruzada de la Corte de Justicia de la SUAY, también de quienes han estado en el Consejo de la Judicatura por tratar de mantener esa escuela judicial que se la creó aquí en Cuenca, para mantenerla en Cuenca, para que funcione bien en forma conjunta con la academia. Sí, han habido por lo menos algunas iniciativas positivas en ese tema. A ver, el tema de la Academia Judicial a la que me refiero más o menos tendría una estructura de este tipo y debería ser nacional. Debería ser una academia a la que ingresan los abogados jóvenes con un tope de edad. No puede ir gente de más de 30 años que tenga una formación de entre 2 y 3 años, sea para formarse como juez o como fiscal, y que a posteriori de eso, de una carrera exigente en esos 2 o 3 años, tenga un examen de validación de sus estudios para que en ese momento sean apenas jueces, personas que sean posiblemente llegar a un cargo, sean susceptibles de entrar como jueces o de fiscales. Durante todo ese tiempo se les paga a estas personas. Algo similar en ese sentido a lo que es la academia diplomática que tenemos en el Ecuador. En esos términos, yo no he encontrado propuestas, quizás en Cuenca sí, porque hay que tomar en cuenta una cosa adicionalmente, y esto no digo porque me esté hablando con un medio cuencano. Cuenca es otro país, y digo otro país en el mejor de los sentidos. En Cuenca las cosas funcionan relativamente bien en comparación con el país. Los escándalos de corrupción se dan, pero no se dan en los niveles del resto del país. La concientización de las personas como ciudadanos y ciudadanas en términos de ser consciente de mis derechos, pero fundamentalmente de mis obligaciones, están bastante más arraigadas que el resto del país. Entonces, y digo, no es por el hecho de hablar con ustedes, esto lo he dicho un sinfín de ocasiones. Cuenca es una islita dentro del país, una isla que ojalá el país podría reflejarse ahí, ojalá pudiéramos. Desafortunadamente no es así. Pero ¿qué pasa, doctor Basabe, con el país? Usted con absoluta razón ha dicho que este tema de la cooptación institucional en el país ya se conocía, de las infiltraciones de la narcodelincuencia en la política ecuatoriana se conocía, tal como se conocía en el pasado reciente sobre esas oscuras negociaciones de los excontralores Polit o Celi para dar de baja glosas. Así se negociaba, se lo denunciaba públicamente y poco se hacía al respecto. Antes, como ahora, hay una especie de anomia del Estado y de la sociedad para solucionar estas aberraciones. ¿Qué pasa con el Ecuador y hacia dónde debe ir? Se necesita un cambio de fondo que no va a venir desde la política porque los actores políticos están absolutamente embarrados con esto. No se conoce todavía y no creo que se conozca el financiamiento de las campañas o la compra de las candidaturas para todas las dignidades de elección popular. Entonces yo creo que la alternativa tiene que venir desde la ciudadanía fundamentalmente, desde la asociación cívica, desde los gremios, desde las universidades, que poco o nada hacemos al respecto, y me incluyo en el tema de las universidades. Y esa es la única salida. Claro, esto de generar asociación ciudadana tampoco es una cuestión que se va a dar de un día a otro, de ninguna manera. Y me pesa mucho decir que si tú comparas América Latina en general en términos de la capacidad de movilización de la ciudadanía, Ecuador es de los países que está en los peores niveles. Y yo creo que esto visto en conjunto, y nuevamente es un balance triste, lleva al menos a una conjetura inicial de que el hecho de que las cosas cambien de forma importante en el país es algo muy complicado. Y el país más bien se dirige a que cada vez esta degeneración del sector público, esta infiltración de la corrupción sea mayor, y ojalá nos llegue a niveles mucho más graves, porque no los hemos visto todavía. Niveles que han llegado a muchos países hermanos de Centroamérica, los que han llegado a muchos países del África, alguna parte del Asia, que me parece desafortunadamente el Ecuador camina hacia eso, porque no hay, insisto, la decisión política por un lado y tampoco hay un resorte ciudadano desde el cual se pueda empujar, soportar y afianzar un proceso de cambio estructural. Ahora, doctor Basabe, a momentos nos preguntamos también que cuánto realmente puede influir una estructura
decimos, puede haber cualquier estructura mientras no haya realmente un cambio cultural, mientras no transformemos eso que hemos naturalizado como normal, la corrupción. Está bien que robe, pero que haga obra, no importa. Entonces, es una cuestión más bien ética, moral, de personas, más que de una estructura en sí mismo, porque a veces decimos, necesitamos más leyes, pero no importa las leyes, necesitamos a alguien que opere esas leyes de manera transparente, diligente, honesta. Más bien es un tema también de personas a quienes elegimos. Se me ocurre pensar, por ejemplo, ahora en esta aprobación para los requisitos de los asambleístas. Podemos tener un PhD como asambleísta, pero si de igual manera es una persona corrupta, que tiene vínculos, poco transparente, de igual manera no vamos a tener un cambio importante ni radical, que es lo que este momento el país necesita. Es que cuando yo me refiero a cambios estructurales no estoy pensando solamente en el diseño normativo, en la parte legal, que es importante desde luego. Estoy pensando sobre todo en una movilización desde la ciudadanía, y eso implica evidentemente tener un espíritu cívico. Tener un espíritu cívico implica tener conciencia y que me importe la vida pública. Y el hecho de que me importe la vida pública implica asumir que los bienes y los recursos del Estado son de todos y por tanto hay que cuidarlos. Eso tiene una relación directa con la corrupción y tiene, por supuesto, una relación directa con el tema de la ética pública. Entonces, a eso me refiero con un cambio estructural. Pero desafortunadamente esos cambios llevan mucho tiempo, llevan muchísimo tiempo. No pasa tampoco por el hecho de pedir un doctorado para llegar a los cargos públicos, por supuesto que no. Esa es una aberración. Eso se superó cuando la Revolución Francesa triunfó en el mundo moderno. No es necesario tener títulos para llegar a los cargos, se necesita buenos políticos. Y el buen político bien podría ser una persona que no tiene formación universitaria, que tiene vocación cívica y que tiene una carrera político-partidista, que ha hecho una serie que ha acumulado destrezas a lo largo del tiempo en cargos públicos y que puede llegar a un espacio como la asamblea, por ejemplo, o un consejo municipal o una prefectura en el campo provincial. Pero mira, para eso necesitas partidos políticos, por ejemplo. Y de una reforma de ese tipo no habla nadie, porque no les interesa. Entonces, en general, lo que solemos decir es que la gente los elige, claro, pero es que no tiene entre quién más elegir. El ciudadano tiene que elegir entre lo malo, lo muy malo, y lo que está en un punto extremo de podredumbre. Y entre cualquiera de los tres que escoja, vas a tener la asamblea que tienes ahora, ¿no? Quedémonos, doctor Basabe, por el momento en la institución, también del momento en crisis, el Poder Judicial o la función judicial aquí en Ecuador, que en muchos países lo consideran el primer poder del Estado por los alcances que tiene. Quedándonos en esta función y sus instituciones ecuatorianas, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, ¿cuál podría ser la hoja de ruta para reformarlas? Bueno, había dicho, hay que hacer una escuela de jueces, una escuela de fiscales. En el Ecuador cualquier persona puede ser juez. Esto puede parecer una exageración, pero no lo es. ¿Y por qué cualquier persona puede ser juez? Porque con el respeto y consideración que les tengo a las facultades de derecho que hacen las cosas bien, porque hay unas pocas que sí les hacen bien, quizás la profesión más fácil de obtener un título es ser abogado. Es la carrera que menos requisitos presenta a la gente, que más facilidad da para obtener un título. Con las excepciones del caso, desde luego, hay un manojo de universidades, no sé si llegarán a 10 en todo el país, que hacen las cosas muy bien y donde es una formación seria y profesional, efectivamente, pero el resto no lo son así. Entonces, si no cambias de dónde surgen los jueces, que es las facultades de derecho, porque el juez no surge del aire, si no cambias el mecanismo de acceso al Poder Judicial o a la Fiscalía, las cosas no van a cambiar nombres. Pero nada más que eso. Entonces, ese es el punto de partida. No los nombres. Falta quizás Ahí hay también, que concentrarse. Falta también quizás, doctor Basabe, una voluntad política, por ejemplo, para depurar todas las instituciones. Pienso en la Policía Nacional, en las Fuerzas Armadas, el SNAI. Acabamos de dar, previo al diálogo con usted, una nota respecto de cómo operaba el SNAI en favor, por ejemplo, de Leandro Norero, lo que pasó con cómo ha operado el SNAI frente a casos como el de la joven asesinada aquí, Abigail, y lo que ocurrió con su femicida. En fin, es decir, también
también es necesario avanzar en una depuración profunda de estas instituciones. Inicialmente Daniel Noboa habló de cambios en las cabezas de ciertas instituciones, pero no solamente pasa por ahí. Sí, pero el problema es que no puedes generar un cambio estructural al mismo tiempo en justicia, en policía, en Fuerzas Armadas y en el sector público en general, porque es imposible. Hay que empezar por algo, hay que concentrarse en algo y me parece que lo prioritario es la justicia. Luego, si quieres cambiar las Fuerzas Armadas y la policía, hay que someter nuevamente un problema estructural. No es de cambiar cabezas, cambias la una, pones la otra y sigue lo mismo, porque las instituciones están corruptas por dentro. Entonces, luego vamos a la policía y a las Fuerzas Armadas. Y luego terminamos con el sector público. No tenemos tampoco una escuela para ser funcionario público en el país. Aquí las personas, y por una necesidad natural laboral, se especializan 2 años en el tema de salud, pasan a educación, luego a vialidad, luego a seguridad. Así no es posible. No hay forma. Pero yo creo que hay que ir de a poco, y me parece que en una selección de esta enorme cantidad de temas que tenemos, la justicia debería ser el punto de partida. Si la justicia no es el punto de partida, el resto de instituciones no van a poder cambiar. Y ahí he dicho cuáles son al menos los 2 temas claves iniciales. ¿Hay un acuerdo político, hay una decisión política, como tú dices, para ese cambio? Evidentemente que no interesa, porque sacar a la justicia de esta dependencia y de esta postración respecto a la política y a los grupos organizados no les resulta interesante a los actores políticos. Por eso decía nuevamente al inicio, esto tiene que venir desde la población, un empuje inicial, no sé si sea lo suficientemente fuerte y no sé si estemos en la condición como sociedad en general en el Ecuador para propiciar un cambio de ese tipo. Doctor Basabe, yendo a la función legislativa, ¿cómo ve usted esas reformas que se pretenden introducir para ampliar los requisitos para ser asambleísta? La Asamblea Nacional aprobó ya la reforma del artículo 158 de la Constitución, que podría incluirse en la consulta popular, y entendemos que la Corte Constitucional ha dado paso ya a esta posibilidad para que sea consultada. Va a servir de muy poco o nada. Va a servir de muy poco porque te piden más experiencia, que eso se puede justificar de cualquier forma. Y no mucho más de eso, ¿no? La edad. Reforma de fondo habría sido, por ejemplo, decir que tú necesitas ser afiliado a un partido político al menos 2 o 3 años antes de ser candidato. Esa es una reforma de fondo. Eso no les interesa. Y esa es una reforma que no pasa ni siquiera por la Constitución. O bueno, podría pasar eventualmente por la Constitución, pero también por el Código de la Democracia. Esa sí que es una reforma de fondo, porque eso implicaría que los candidatos no puedan comprar la candidatura, valga la redundancia, faltando una semana para el proceso eleccionario. Mira que esa sí es una reforma de fondo. Para que tener una idea clara, si es que en el proceso electoral anterior, el que acaba de culminar con la presidencia del señor Noboa, habría existido esta regla electoral de que necesitas 2 o 3 años de pertenencia, de afiliación previa a una organización política para ser candidato, la única candidata que habríamos tenido es la señora González de la Revolución Ciudadana. Todos los restantes alquilaron partido político una semana antes de la elección. ¿Qué lectura Y lo mismo pasa en prefecturas, en alcaldías, en consejos municipales. Entonces, mira, ahí hay una reforma importante de fondo. ¿A eso se está tocando? No, porque eso no interesa. ¿Qué lectura le deja a usted, doctor Basabe, el caso del alcalde de Manta mencionado en estos chats de la investigación de la Fiscalía, o de la exalcaldesa de Durán, hoy asambleísta, o de la alcaldesa de Simón Bolívar? Y está de por medio también la falta de control del Consejo Nacional Electoral sobre el origen del dinero que se invierte o se gasta en las campañas electorales, y así como el tema gravísimo en Ecuador de los partidos de alquiler. Bueno, respecto al primer tema, que el dinero ilícito en términos generales está involucrado en todos los espacios de poder político, incluso en las grandes esferas, a nivel de alcaldes, prefectos y altas dignidades, y que eso da cuenta, o es un indicio al menos, de que el problema de infiltración de recursos ilegítimos en la política ecuatoriana es un problema serio, y es un problema al que hay que tener atención, independientemente de nombres. Eso en el primer tema. En el segundo, el Consejo Nacional Electoral normativamente
prescriptivamente en el sentido de lo que debería ser, efectivamente, debería controlar. Pero la realidad es que el Consejo Electoral no tiene ni el personal técnico, ni los recursos humanos en general, ni los recursos tecnológicos para realizar ese tipo de trabajo. No, no lo puede hacer. Pero no puede apoyarse en la UAFE, por ejemplo. No, no, porque la UAFE la UAFE no sirve para nada. Discúlpeme la expresión, pero la UAFE no sirve para nada. Es una organización que tampoco tiene talento humano. Talento humano me refiero en el sentido de recursos humanos calificados y no tiene recursos económicos para hacerlo. No se le puede pedir. Perdón que sea tan frontal, no se le puede pedir a estas instituciones que realicen un trabajo cuando físicamente no tienen condiciones. Le doy solamente un dato, el Consejo Electoral tiene el 90% de sus funcionarios que no son funcionarios de planta permanentes. Son 90% de personas que entran y salen en función de los cambios de consejeros del Consejo Electoral. ¿Cómo puedes crear una profesionalización y gente que conozca de los distintos mecanismos electorales si tienes cambios cada 3, 4 años? No hay forma. Hay que generar un cuerpo de gente altamente especializado que pertenezca de forma permanente al Consejo Nacional Electoral y que conozca no solo del tema de elecciones propiamente, que es lo que más nos llama la atención y lo más visible, sino de temas como el que planteas, del control de los recursos, cómo se financian, cómo se gastan, etcétera. Pero mientras eso no tengamos, no es un problema de la señora Tamaín en este caso. Es un problema que va a venir con ella, que estuvo antes y que va a estar posteriormente, nuevamente, porque no hay una profesionalización. Y lo mismo en la UAFE. El funcionario de UAFE o el funcionario de una secretaría de inteligencia tiene que ser un funcionario altamente especializado y particularmente seleccionado. Eso en el país no tenemos. El funcionario de la UAFE hoy está ahí, mañana está en el Ministerio de Salud, luego está en el de Educación, luego pasa a Defensa, luego va a Deportes. Así es el funcionariado público del país, no por culpa de las personas, desde luego, de ninguna manera, porque el ciudadano tiene que buscar dónde trabajar. Es por la ausencia de una burocracia calificada que sea formada para ser un funcionario del sector público. Algo parecido a lo que habíamos hablado antes respecto al Poder Judicial. Pero si eso no existe, no se le puede pedir mucho a las instituciones públicas, más aún cuando hay una competencia tan asimétrica, tan desigual entre los enormes recursos de los negocios ilícitos respecto a los que puede proveer el Estado. Ahora, doctor Basabe, usted hablaba hace un momento de la necesidad de que el ciudadano se involucre, de que haya una participación ciudadana más activa, más fortalecida. Aquí quizás entra el Consejo de Participación Ciudadana. Cuando se creó, se buscó institucionalizar la participación a través de este consejo, se convirtió en otra cosa. Quizás uno de los cuestionamientos más grandes a esta entidad pasa por la designación de las autoridades, y en materia de participación realmente se ha hecho poco o nada. La participación debe ser únicamente desde la sociedad civil. ¿Puede institucionalizarse el tema de la participación? Es que ahí está el tema. La participación ciudadana no se institucionaliza, es espontánea. La participación ciudadana no necesita regulación del Estado, no necesita recursos del Estado. Lo que la participación ciudadana necesita es que se respete y se garantice la capacidad precisamente de asociarse o de participar. Por eso es que crear un consejo para institucionalizar la participación ciudadana es una aberración. Eso es una aberración con el señor Correa, con el señor Moreno, con el señor Lasso, con el señor Noboa, con cualquiera. Eso tiene que desaparecer porque es atentar contra la espontaneidad de la participación ciudadana. Eso surge desde la ciudadanía, precisamente, valga la redundancia, desde la gente. No necesita ninguna forma de regulación del Estado, no necesita dádivas del Estado, necesita gente que esté dispuesta a jugarse. Lo que es clarísimo. Solamente eso es entre comillas, ¿no? Porque eso es muchísimo. Lo que queda clarísimo, doctor Basabe, es que Ecuador necesita cambiar y cambiar de alguna manera. Y quisiera preguntarle, ¿es la consulta popular un camino? ¿Puede la consulta popular aportar a resolver estos problemas? No,
No los va a resolver porque se va a preguntar cosas superficiales, seguramente, habíamos empezado con eso. Seguramente se van a preguntar cosas que apuntalen al gobierno y que apuntalen la candidatura, como lo han hecho todos los gobiernos en el Ecuador. No es que el señor Noboa va a ser la excepción. Todos han hecho consultas para ese tipo. Entonces, ahí no está la salida. No es la forma de resolver el problema. El problema, nuevamente, dado que los actores políticos no tenemos ahora ninguno, muy pocos, eventualmente hay alguno para no generalizar, con intención de generar un cambio, eso tiene que venir desde la población. La consulta popular va a ser simplemente un nuevo mecanismo de legitimación del gobernante de turno. Bien, varias cosas ha señalado usted muy importantes. Una es esta formación profesional de los jueces a través de esta academia judicial, el fortalecimiento de la sociedad civil. ¿Qué más se puede hacer, doctor Basabe? Creo que terminar un año nos lleva siempre a estos espacios de reflexión con la esperanza de que puedan venir tiempos mejores. Mira, es que hacer todas esas cosas al mismo tiempo es imposible. Hay que hacer una. Si empezamos por la justicia, tengamos un acuerdo básico, un consenso nacional sobre la justicia para generar un cambio. El resto vendrá luego. Todas son importantes, evidentemente, pero por algo se tiene que empezar. No se puede generar un cambio al mismo tiempo en varios sectores. No te puedes abrir varios frentes. Hay que abrir uno y trabajar bien en uno para que luego empiece a derivar hacia los otros. Y me parece que el de la justicia es uno de los campos. Hay que generar nuevamente un acuerdo nacional en torno a concentrarnos en la justicia y esperar para lo que venga en las otras áreas que son no menos importantes, pero me parece que un Estado donde el sistema judicial no funciona es un Estado que prácticamente no existe. Y yo creo que el Ecuador está llegando a ese punto. Está llegando al punto de Honduras de los años 80. Está llegando al punto de los países centroamericanos en general de los años 80. Al caso de Madagascar a inicios del siglo XXI en el África, a casos extremadamente crónicos en una partecita del Asia. Hacia eso se dirige el país. Y si es que no hay un acuerdo de este tipo, me parece que en poco tiempo, no en varias décadas ni en varios siglos, el país tendrá problemas muchísimo más graves de lo de ahora, porque lo de ahora es apenas una sintomatología de lo que puede suceder en el país. Más allá de esta estructura, más allá de esta estructura del Estado, doctor Basabe, y para finalizar, usted ha sido crítico con la academia, autocrítico. ¿Qué hacer en cuanto a reconstruir esa escala de valores en Ecuador, el deber ser, los valores y principios de los ecuatorianos? O sea, la academia no investiga. Y lo poco que investiga son temas que no tienen que ver con los problemas más acuciantes del país. Y hago una autocrítica porque conozco medianamente la investigación en las universidades del país. La investigación en temas de corrupción judicial, por ejemplo, es mínima. Es mínima. La investigación sobre el rol de los jueces en la vida política es mínima. Lo poquísimo que investigamos dirigimos a temas que todos son importantes, desde luego, pero no son los de fondo ahora mismo. No tenemos una academia que vincule y que articule a la gente que está trabajando, colegas que trabajan en Cuenca, en Guayaquil, en Quito y en las otras provincias. Las pocas cosas que tenemos son muy aisladas y muy fragmentadas. Y tenemos adicionalmente un sistema de incentivos para la investigación que va en contra del investigador. Entre otras cosas, porque tienes una proliferación de negocios llamados universidades desde el sector privado que impiden que se desarrolle investigación. Entonces yo creo que en la universidad está uno de los responsables enormes del problema que tiene el país. Las universidades somos altamente responsables en esto porque hemos hecho muy poco o nada por afrontar estos problemas básicos de la sociedad. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor Basabe. Gracias a ustedes, siempre un placer. Un saludo a todos los amigos, amigas en Cuenca. Un buen año 24 para todos. Igualmente para usted. Gracias. Declaraciones del doctor Santiago Basabe, politólogo, investigador de la Flaxo, es un destacado analista político, director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencias Políticas.